casa tan rica en tradiciones para los comunistas de Alemania y el movimiento obrero alemán. Esta casa está comprometida con la solidaridad internacional, con la clase obrera y los pueblos oprimidos. Y es en este contexto que le damos la bienvenida a Matías Orellana y a nuestros invitados esta tarde. Arriba la solidaridad internacional. ¡Arriba! Nach der Annexion der DDR durch die BRD und der Enteignung des Karl-Liebknecht-Hauses durch die Treuhandanstalt als Verwaltungsbehörde für den ereigneten DDR-Staats- und Parteibesitz konnte nur durch den politischen Protest ehemaliger Genossen und Genossinnen aus der DDR und einen langjährigen Rechtsstreit vor den Gerichten der BRD dieses für alle Kommunisten und Kommunistinnen in Deutschland und die deutsche Arbeiterbewegung so traditionsreiche Haus vor der dauerhaften Enteignung, Privatisierung und Vermarktung durch die Treuhandanstalt gerettet werden. Dieses Haus ist der internationalen Solidarität mit der Arbeiterklasse und den unterdrückten Völkern verpflichtet. Wir begrüßen deshalb Matías Orellana und unsere Gäste heute Abend recht herzlich und wünschen uns allen einen informativen und kämpferischen Abend. Hoch die internationale Solidarität! Chile. Las movilizaciones y luchas de millones de chilenos y chilenas a lo largo y ancho del país que comenzaron el 15 de octubre de 2019, después de 46 años de injusticia social y discriminación, han marcado un hecho inédito, histórico, que con esperanza y sacrificio ha abierto un camino al enfrentar la dura y sistemática represión. Estamos en una fase decisiva de la historia chilena después del gobierno de la Unidad Popular y el 11 de septiembre de 1973. Die Mobilisierung und Kämpfe von Millionen von Chilenen und Chilenen im ganzen Land, die am 15. Oktober 2019 nach 46 Jahren sozialer Ungerechtigkeit und Diskriminierung aus Anlass einer Fahrpreiserhöhung in Santiago begannen, haben ein historisches Ereignis markiert, das mit Hoffnungen und Opfern einen beispiellosen Weg eröffnet hat, um der harten und systematischen Repression des chilenischen Staates zu begegnen. Wir befinden uns in einer entscheidenden Phase der chilenischen Geschichte nach der UP-Regierung und dem 11. September 1973. Chile vive un gran hecho histórico desde el 18 de octubre. Ha abierto la posibilidad de cambios profundos y radicales a un sistema económico, político, institucional excluyente y profundamente desigual. El gobierno de Piñera ha reaccionado hasta el día de hoy con una brutalidad represiva de los militares y la policía, la que ha alcanzado límites inimaginables. Chile erlebt seit dem 18. Oktober eine historische Tat. Es hat die Möglichkeit tiefer und radikaler Veränderungen in einer wirtschaftlichen, politischen und institutionellen System eröffnet, das exklusiv und zutiefst ungleich ist. Die Regierung Piñera hat bis heute mit repressiver Brutalität von Militär und Polizei reagiert, die unvorstellbare Grenzen erreicht hat. Desde la distancia hemos seguido los acontecimientos en nuestro país con mucho orgullo y emoción. Más todavía cuando veíamos que quienes iniciaron, han liderado la protesta eran los estudiantes secundarios. Y como dijo Violeta Parra, que vivan los estudiantes, jardín de las alegrías. Son aves que no se asustan de animal ni policía y no le asustan las balas ni el ladrar de la jauría.
Aus der Ferne haben wir die Ereignisse in unserem Land mit viel Stolz und Emotionen verfolgt, umso mehr, als wir sahen, dass die Initiatoren des Protests die Schüler waren. Und wie Violetta Parra sagte, lange leben die Studenten, Garten der Freuden. Es sind Vögel, die keine Angst vor Tieren oder der Polizei haben und sie haben keine Angst vor Kugeln oder den Bällen des Rudels. La respuesta del gobierno al levantamiento popular chileno ha sido la feroz violencia y represión, método que se inscribe en la política estatal del enemigo interno, doctrina de la seguridad nacional, impartida anualmente por la Escuela de las Américas de Estados Unidos a las Fuerzas Armadas Latinoamericanas. Sebastián Piñera anunciaba estar frente a una guerra contra un enemigo poderoso. Die Regierung hat auf den chilenischen Volksaufstand mit heftiger Gewalt und Unterdrückung reagiert. Eine Methode, die der nationalen Sicherheitsdoktrin zur inneren Aufstandsbekämpfung entspricht und den lateinamerikanischen Streitkräften alljährlich von der US School of the Americas vermittelt wird. Sebastián Piñera kündigt an, dass er von einem Krieg gegen einen mächtigen Feind stehe. Esta política de Estado ha dejado una huella de sangre de norte a sur del país en estos más de 4 meses de brutal represión. Muertos, detenidos, heridos, personas que han sufrido torturas y violencia sexual. La perversión y odio nunca antes vistos después de la dictadura de Pinochet ha quedado al descubierto, especialmente por la mutilación de las personas disparándoles directamente a los ojos. La cantidad de mutilados que hay hoy en Chile no tiene precedente en la historia chilena. Chilenos han perdido un ojo o la vista completa por disparos de la policía durante las protestas y ha alcanzado la suma de 445 personas según informe del Instituto Nacional de Derechos Humanos del 18 de febrero del 2020. Diese staatliche Politik hat in mehr als 4 Monaten brutaler Repression, Verhaftungen, Verletzungen, Folter und sexueller Gewalt eine Blutspur vom Norden bis zum Süden des Landes hinterlassen, die nur mit der Perversität während der Diktatur Pinochets sich offenbarender Hass wurde vor allem in der willkürlichen Verstümmelung von Menschen offenbar, da ihnen direkt in die Augen geschossen wurde. Die Menge der verstümmelten Menschen, die während der Proteste durch Schüsse der Polizei ein Auge oder ihr komplettes Augenlicht verloren haben, hat in der Geschichte Chiles keinen Präzedenzfall. Sie erreicht nach dem Bericht des Nationalen Instituts für Menschenrechte vom 18. Februar 2020 die Summe von 445 Menschen. Pero el digno pueblo chileno no cesa en sus protestas y ha logrado articular, coordinar las organizaciones sociales y sindicales en torno a la Mesa de Unidad Nacional, a través de asambleas, cabildos en las municipalidades del país. En Berlín hemos constituido el Cabildo Berlín en noviembre pasado para apoyar la lucha en Chile. Mientras el gobierno de Piñera y la cúpula del poder se han visto acorralados ante la presión popular y para mantener el modelo económico, político y social ha llamado a un pacto social denominado Acuerdo por la Paz Social y la Nueva Constitución, negociado a espaldas del movimiento social. Aber das würdige chilenische Volk hört in seinen Protesten nicht auf und hat es geschafft, die sozialen Organisationen und Gewerkschaften am Tisch der sozialen Einheit zu versammeln und Versammlungen in den Rathäusern und Gemeinden des Landes zu koordinieren. In Berlin haben wir im vergangenen November den Cabildo Berlin gegründet, um den Kampf in Chile zu unterstützen. Während die Regierung und die chilenische Bourgeoisie durch den Druck des Volkes und zur Aufrechterhaltung des wirtschaftlichen, politischen und sozialen Modells in die Enge getrieben wurde,
beauftragten sie Piñera, einen Sozialpakt mit dem Namen Abkommen für sozialen Frieden und die neue Verfassung anzubieten, der hinter dem Rücken der sozialen Bewegung ausgehandelt wurde. La política elaborada por el gobierno para controlar la crisis política se basa, por un lado, en la violencia represiva en las calles del país y, por otro lado, en el Parlamento, donde cuenta con el apoyo con la mayoría de los partidos de la oposición, con excepción del Partido Comunista y algunos del Frente Amplio, lo que le permitió sacar este acuerdo por la paz social y nueva constitución, tramitar leyes represivas en contra de las protestas y derecho a reunión, aplicar la ley de seguridad del Estado en contra de los escolares. Y Piñera firmó la ley que le otorga al presidente la facultad de ordenar la salida de los militares a las calles. Die von der Regierung ausgearbeitete Strategie zur Kontrolle der politischen Krise beruht einerseits auf der gewaltsamen Unterdrückung auf den Straßen des Landes und andererseits auf dem Parlament, wo sie von den meisten Oppositionsparteien, mit Ausnahme der Kommunistischen Partei und einiger Personen der Frente Amplio, unterstützt wird, die es ihm erlaubte, dieses in Anführungszeichen Abkommen für den sozialen Frieden und die neue Verfassung herauszubringen, repressive Gesetze gegen Proteste und das Recht auf Versammlung zu verabschieden, das Gesetz über die Staatssicherheit gegen Schulkinder anzuwenden. Piñera unterzeichnete außerdem ein Gesetz, das ihm als Präsident die Befugnis gibt, dem Militär zu befehlen, auf die Straße zu gehen. Para este 26 de abril se ha llamado a plebiscito nacional para consultar al pueblo si quiere o no una nueva constitución, y en este contexto político el gobierno consciente se encamina a derramar más sangre, exigiendo a que los partidos condenen la violencia y pidan restablecer el orden público, lo que significa que las Fuerzas Armadas y Carabineros efectúen una operación de escarmiento para parar el proceso insurreccional, porque temen que el plebiscito del 26 de abril se escape de sus manos, amenazando la institucionalidad del modelo económico capitalista neoliberal. La burguesía chilena no entregará sus privilegios, los defenderá con artimañas y violencia, hasta las últimas consecuencias, como lo demuestra nuestra historia. In diesem politischen Kontext steuert die Regierung bewusst auf weiteres Blutvergießen zu, indem sie die Parteien auffordert, die Gewalt zu verurteilen und die Wiederherstellung der öffentlichen Ordnung zu fordern. Was bedeutet, dass die Streitkräfte und die Carabineros eine Strafexpedition durchführen werden, um den Aufstandsprozess zu stoppen, weil sie befürchten, dass ihnen die Volksabstimmung vom 26. April entgleitet und die Institutionalität des neoliberal-kapitalistischen Wirtschaftsmodells bedroht. Die chilenische Bourgeoisie wird ihre Privilegien nicht aufgeben, sie wird mit Tricks und Gewalt bis zur letzten Konsequenz verteidigen, wie unsere Geschichte zeigt. El desafío de este momento histórico es el de defender y luchar por todos los espacios y frente que hemos conquistado, forjando la unidad en un plan de movilizaciones ascendentes, tanto en la calle como también en la mesa de unidad social junto a los trabajadores y movimientos sociales, en las asambleas territoriales, cabildos y también en el Parlamento, donde el pueblo cuenta con partidos dignos de la oposición que están defendiendo sus intereses por la Asamblea Constituyente y nueva Constitución. La exigencia de este histórico proceso libertador es la elaboración de una nueva Constitución legitimada por el veredicto del pueblo.
Die Herausforderung dieses historischen Moments besteht darin, alle Räume und Fronten, die wir erobert haben, zu verteidigen und weiterzukämpfen, indem wir die Einheit in einem Plan von zu forcierenden Mobilisierungen auf den Straßen sowie am Tisch der sozialen Einheit zusammen mit den Arbeitern und sozialen Bewegungen in den territorialen Versammlungen, den Rathäusern und auch im Parlament zu schmieden. Dort hat das Volk Parteien und Volksvertreter, die der Opposition würdig sind und die seine Interessen für eine verfassungsgebende Versammlung unter Beteiligung aller maßgeblichen Interessengruppen des Volkes verteidigen. Die Forderung dieses historischen Befreiungsprozesses ist die Ausarbeitung einer neuen, durch das Volk zu legitimierenden Verfassung. Danke. Jetzt in der zweiten Teil, wir werden jetzt Matías Orellana Recabarren begrüßen, hier bei uns. Bitte, bitte. Wir werden jetzt ein Video durchführen und eine Frage, wer keine Foto möchte oder fotografieren möchte, bitte Hände hoch. Hände bitte melden. 1, 2, 2 Personen. Gut. Desde el 18 de octubre, desde que surge este movimiento, ha existido un aumento exponencial de casos de trauma ocular severos. Estaba con mi polola, amigos, ahí estoy yo. Ese era yo antes de que me mutilaran. Son casos generalmente muy graves y que el 80% son producidos por balines o perdigones de goma antidisturbios. El gobierno dice que estos balines son de goma. La detección son balines de 8 milímetros que impresionan ser de goma, pero al escáner no son de goma, son de metal. Fue una cosa de segundos. Siento, los disparos, me doy media vuelta y siento el tiro en el ojo. Aquí. Me tomaron detenido el día 20 de octubre, fue la noche más larga de mi vida. Si le soy sincero, en un momento pensé que no iba a salir vivo. Cuando yo llegué al calabozo me hicieron desnudarme y hacer sentadillas. Me echaron agua fría y también había un niño de 14 años que debió hacer lo mismo que yo. Fui golpeado excesivamente por carabineros, aun cuando no puse resistencia y cuando me encontraba dentro del calabozo. Bueno, ya. Los dejo entonces. Hola, ¿cómo están? Aló.
Vamos a escuchar primeramente a Matías y después haremos una ronda de preguntas. Bueno, yo les vengo a contar mi historia, mi versión, mi testimonio como víctima, digámoslo, de terrorismo de Estado, como lo planteamos en Chile en estos momentos, porque no es violencia policial. La violencia policial ha estado siempre presente en nuestro país, desde mucho antes de la dictadura. Bueno, y también como para entender un poco lo que ocurre en Chile, más allá de entender los últimos 30 años de transición de la dictadura a la democracia, es necesario e indispensable entenderlo como un proceso de conquista. Chile nace producto de una conquista española que desde el primer minuto, desde el primer contacto del primer español con los primeros araucanos o indígenas, siempre la lógica y siempre el proceso fue a partir de la violencia, la muerte, el exterminio y las matanzas. Como primer punto de partida, yo creo que es fundamental entenderlo desde ese momento. Y que si nos ponemos a ver en el tiempo hacia adelante y hacia ahora, claro, en un primer momento fueron los indígenas, luego cuando nace Chile, comenzaron a ser los trabajadores organizados, hasta ya avanzado el siglo XX, y hoy en día ya no son los trabajadores que directamente se asesinan o que se organizan matanzas para desarticularlos, sino que ahora es contra la sociedad civil, contra los ciudadanos comunes y corrientes, y que cabe la coincidencia, lamentablemente, que yo soy uno de ellos. Desde que comenzó el estallido social, siempre me mantuve asistiendo a las manifestaciones, como muchos y la mayoría de los chilenos, y siempre tuve el miedo y siempre estuve muy cerca de recibir ya sea un perdigón o una lacrimógena. Recuerdo que la primera vez que bajé al centro, siempre las manifestaciones, la gente de las periferias se reúnen en el centro, éramos muy pocos, esto fue como el segundo día, estábamos en estado de excepción, estado de emergencia, y los carabineros llegaron a donde estábamos, éramos unos 50 reunidos y nos comenzaron a disparar de inmediato. Esto fue la primera manifestación desde el estallido y así continuó hasta hoy en día, donde esta última semana, por ejemplo, son 3 lesionados que han perdido su ojo en manifestaciones, y que esto da a entender que hay una lógica y una forma de actuar de las policías, que lo hemos visto en las imágenes que fueron corriendo, que básicamente es, claro, es una fuerza excesiva, pero por otro lado es el no uso de los protocolos como corresponde. Si bien es cierto, las armas disuasivas están permitidas tanto en Chile como en la mayoría de los países del mundo, su uso está regulado y supuestamente los disparos no deben ser al cuerpo, cosa que no está ocurriendo en Chile, y por eso el número también tan alto de víctimas. Ahora, en Chile hablamos de terrorismo de Estado, que es diferente a decir violencia policial. Violencia policial aplica si el carabinero te pega y listo, o sea, te pegó, y luego hay otras instituciones que supuestamente están para resguardarte, para cuidarte y para establecer justicia o no. En ese caso, el sistema de salud está para brindarte los cuidados necesarios, y luego estaría la justicia para establecer si lo que ocurrió está dentro del marco de ley o no. Hoy en día ninguna de esas instituciones está funcionando. Lo que sucede hoy es que a una persona la toman detenida, no lo ingresan con sus datos como corresponde, como una detención normal, luego de ser golpeado no le realizan una constatación de lesión como corresponde. Coincidentemente, todos estos procedimientos médicos en los hospitales están siendo en un hospital y están siendo en presencia de carabineros. Entonces hay casos emblemáticos donde llegan jóvenes golpeados y que el parte médico dice amigdalitis, por ejemplo. Es algo que se está dando muy a menudo. Y después viene el tercer paso, que es el judicial, donde los carabineros no están haciendo los sumarios internos y los fiscales están intentando buscar salidas alternativas a las víctimas con dinero por medio. Entonces a una víctima le intentan dar dinero con tal de no esclarecer los hechos, y así este gobierno se mantiene como hasta ahora,
delegitimando todas las denuncias de derechos humanos que están en curso, diciendo que algunas son coincidencia y bueno, tienen excusas para la mayoría. Y por ahí en una declaración Piñera dijo que sí había derechos humanos, o sea que sí se estaban violando los derechos humanos y que sí iba a hacer todo lo posible para esclarecer esta situación. Bueno, eso es de palabra, porque en los hechos y de facto no hay nada. Las penas son muy bajas para los policías que sí hasta ahora han sido identificados, penas como reclusión nocturna o firma mensual, versus a las personas que son detenidas en manifestaciones. No se les está tratando como presos políticos y se está tratando como presos comunes, estableciendo prisión preventiva, que es una medida cautelar que supuestamente viene más adelante cuando hay indicios de saber que esta persona es culpable. Pero hoy en día los 3.500 presos que hay en cárceles están vía prisión preventiva, y la mayoría de los casos se ha invocado a la Ley de Seguridad del Estado, y en otros casos se dice que hay intento de homicidio a carabineros. Entonces se está exagerando un montón las cosas que están ocurriendo y el sistema judicial no está operando. Entonces acá hablamos de un sistema que está funcionando, de varios sistemas que están operando en conjunto para reprimir la protesta social, y a eso le estamos llamando terrorismo de Estado. Hace un par de días estuve denunciando esto en la ONU, en una sala muy similar a esta, en un evento paralelo que se hace dentro del Palacio de las Naciones, que tuvo como objetivo más que nada sentar un precedente de decir que sí se dijo, que sí estuvimos ahí, sí estuvimos buscando, porque creemos que esto no va a parar, y en algún momento va a haber justicia, esperamos, y también tienen que haber responsables políticos, no tan solo responsables de la violencia cuerpo a cuerpo. Entonces lo que hicimos más que nada es un acto político que busca sentar un precedente. En esta visita al Palacio de las Naciones también pudimos tener una reunión con un relator especial de derechos humanos, de libre expresión y protesta pacífica. Él señaló que en octubre se comunicó con el presidente Piñera, tuvo comunicación directa, de acuerdo a lo que los antecedentes que él tenía, y de ahí para adelante él pensó que era una situación aislada, que habían sido esos primeros días, y esto demuestra un cerco mediático y político que está ocurriendo desde Chile hacia afuera, que incluso las autoridades, tales como este relator, que es una persona que debería estar enterada de todos estos casos, no lo está, porque hay un cerco que es muy difícil de romper. Por ahí también es importante criticar el rol que ha tenido la ONU a través de su estructura, porque hay muchos informes que validan la violación a los derechos humanos, pero no había una señal clara de que esto se detenga, ni de parte de Michelle Bachelet, ni de parte de ningún organismo de la ONU. Y esto queda más de manifiesto cuando en estas 3 semanas se está realizando el Consejo de Derechos Humanos a nivel mundial, y Chile no está ni siquiera en la tabla de temas a tratar. Algo que es grave, y que de boca de la coordinadora este año, que no recuerdo el nombre en este minuto, dijo que la situación de Chile no ameritaba, no tenía los antecedentes necesarios para ser tratado en un Consejo de Derechos Humanos, porque Chile no era como Siria, de sus palabras. Entonces, ante esto, una periodista le pregunta, ¿entonces Chile tiene que llegar a estar como Siria para que sea tratado en el Consejo de Derechos Humanos? La señora se paró y se fue, no quiso responder a esa pregunta. ¿Ya? Entonces hay un panorama muy complicado, y que hay muchas posibilidades de lo que pueda pasar hoy día en Chile, ya desde la semana pasada, que comenzaron de nuevo las protestas fuertes, y si bien es cierto se han propuesto algunas salidas, son salidas políticas, y son salidas que el común de los chilenos, o el chileno que está en la calle, o yo hablo de mí en verdad, y de mis amistades, primero no validamos este acuerdo de paz y de nueva constitución, y no lo vemos con buenos ojos porque va a ser realizado en un gobierno de derecha primero, y que, como todos sabemos y han nombrado, ellos no están dispuestos y no tienen la voluntad de ceder ni un centímetro, no tienen ni una intención en perder ni un privilegio.
y si tiraron un proyecto de nueva constitución, para nosotros es un cebo, es una trampa, es un distractor, y en estas condiciones y en este contexto político no creemos que de esa reunión y de esta nueva constitución pueda salir algo bueno. Primero porque ni siquiera están las condiciones para que una persona normal, como tú y como yo, pueda acceder a tener un espacio en ese lugar, sino que se perpetúa la lógica partidista y que al parecer van a ser las mismas caras que conocemos todos y que nos han llevado a perpetuar esto, los que van a estar redactando esta nueva constitución. Aunque muchas intenciones buenas hayan, y aunque parezca ser esta la única salida, la mayoría piensa que primero no van a estar siquiera las condiciones de seguridad para que pueda ser realizada esta consulta, y el pueblo en verdad está pujando por una asamblea constituyente, no por una convención constitucional. Y el pueblo no va a descansar hasta que eso sea lo que se consiga, sino lo que creemos es que va a pasar lo mismo que pasó cuando terminó la dictadura y se prometieron muchas cosas, pero finalmente lo único que ganamos fue perder los ríos, perder recursos naturales, perder todo. No hemos ganado, yo creo que nada. Si bien es cierto, algunas personas ahora tienen auto, antes no. Ahora quizás la comida está garantizada para todos y antes no. Pero el sistema se profundizó más y la desigualdad aumentó más y los pobres siguen siendo pobres, los ricos siguen siendo ricos, y ni siquiera el cuento de la universidad sirvió para movilizar a una persona de una clase social a otra. Algunas excepciones sí, pero la mayoría no. Bueno, eso como introducción, y bueno, les voy a contar en verdad lo que me pasó a mí, que nunca pensé que me iba a pasar, siempre estuve evitándolo, a pesar de que estuve muy cerca, como les comentaba. Y yo pensaba en no salir en la noche de Año Nuevo a la calle, porque todos sabíamos que iba a ser una noche violenta y complicada, violenta desde los carabineros y también violenta desde un grupo de la ciudadanía amplio, que creía que no había nada que celebrar este Año Nuevo porque ya había muchos muertos, porque ya había muchos heridos y era una fecha más familiar. Hubo manifestaciones en casi todo Chile, mucho más pequeñas que de lo que se esperaba, porque la mayoría por miedo decidió quedarse en la casa. Yo estuve en mi casa como hasta las 1:30 de la mañana, hasta que decidí salir, no a manifestarme, sino que a compartir con un grupo de amigos. Nos juntamos y para llegar a nuestro destino teníamos que pasar por un edificio que es la Intendencia Regional de Valparaíso, que está en una plaza y que conecta con algunos cerros, que es el único lugar por donde se puede acceder a estos cerros sin darse una vuelta gigante. Estuvimos harto rato mirando los enfrentamientos, que estaban muy fuertes, igual que siempre, la verdad, con mucho gas lacrimógeno, con mucho guanaco, que son estos carros que lanzan agua, y nosotros decidimos pasar corriendo por la plaza para llegar a nuestro destino. Pasamos y buscamos un lugar en altura, las calles van en ascenso en Valparaíso, y nos quedamos mirando lo que estaba ocurriendo desde la distancia. Nos decían que los enfrentamientos estaban desde las 12 más o menos de la noche y no sabía cómo que fueran a terminar pronto, a pesar de que no era un grupo grande de manifestantes. La represión era muy fuerte y esa parte de Valparaíso ya de a poco estaba quedando vacía porque la gente arrancaba de ahí. En un momento los manifestantes logran hacer retroceder a los carabineros y uno de mis amigos bajó a la plaza y estaba muy cerca de donde estaban los enfrentamientos cuerpo a cuerpo. Yo bajé a buscarlo porque consideraba que era peligroso que estuviera ahí, y cuando llegué al lado de él y le digo que nos vayamos, yo veo una luz a la distancia y en cosa de 1 o 2 segundos siento el impacto en mi cabeza. Ahí automáticamente lo que siento es sangre por todo mi cuerpo. Primero en la cara, sentía que me tragaba la sangre y después empecé a sentir la polera muy pesada. Y cuando me miré y me vi cubierto de sangre me asusté y me tiré al piso en posición fetal, me acuerdo, como buscando protección. De ahí automáticamente
se comenzó a juntar harta gente, manifestantes que estaban, y fue un grupo de encapuchados que me tomó y me llevó hacia donde anteriormente yo estaba mirando. En ese lugar también ya había mucho humo lacrimógeno y estaba súper incómodo, algo que dificultaba aún más como lo que me estaba sucediendo. Y yo recuerdo que solo les pedía al grupo de gente que yo no veía porque cerré los ojos, que me hicieran presión sobre el ojo o sobre la cara, porque yo tenía miedo de desangrarme y yo juraba que me iba a morir en ese lugar, porque cuando yo vi sangre, vi mucha, y sentía que cada vez salía más y yo no me atrevía a tocarme, y tampoco ninguna de las personas que estaban ahí se atrevía a tocarme. Yo desde el primer minuto que sentí el impacto yo supe que había perdido el ojo, y le dije a mi amigo, le dije, bueno, perdí el ojo, y él, no me acuerdo, no lo escuché hablar hasta que estábamos en el hospital, estaba más en shock que yo. En algún momento de todo este caos y de la mucha gente que estaba alrededor, llega una persona de la brigada de salud, de estas brigadas famosas que están en cada ciudad y que ayudan a los heridos, y me vendó la cabeza. Yo no sé qué hubiese pasado si no me hubiese vendado él en ese minuto, pero mi principal miedo era la sangre en ese momento, porque yo creo que un poco por la adrenalina de la situación, yo no sentía dolor en la cabeza. Sí sentía mucha sangre y eso era lo que me tenía angustiado, pero dolor como tal no sentía. Estuvimos esperando la ambulancia harto rato, pero nunca llegó. Y un vecino del sector se percató de lo que estaba ocurriendo, porque bueno, había muchos gritos, había mucha gente también alrededor mío, y un caballero sacó su camioneta y me transportaron en camioneta hacia el hospital. Yo no recuerdo el traslado, solo recuerdo que me subieron, que iba mi amigo y este paramédico al lado. Yo me acosté en su regazo y fue como cuando ya pude volver a la calma, o no volver, sino que sentir calma. Ya sin tanta sangre, me sacaron la polera que estaba cubierta en sangre y me sentía un poco más que podía respirar, me comencé a relajar, y al llegar al hospital la espera fue eterna también. Yo en un primer minuto pensé que me iban a ingresar al tiro porque según yo estaba grave, según mi amigo también, y según todos mi estado era grave porque estaba perdiendo mucha sangre. Pero al llegar allá pasaban los minutos y yo no recibía atención médica. En un momento me ingresaron al hospital y me llevaron a una sala y me hicieron un escáner. Yo todo el rato pensando en que me sacaran el ojo rápido o que me intervinieran eso porque o sea, no sentía dolor, pero sí sentía una sensación muy extraña, muy difícil de explicar. Una vez que salgo del escáner y un grupo de médicos se me acerca como en verdad conversaban entre ellos, pero yo estaba consciente, entonces escuchaba todo. Notaron que no era posible verificar o evaluar el estado del ojo porque la inflamación era muy grande, pero lo que sí dilucidaba el escáner era una fractura múltiple de cráneo expuesta con compromiso cerebral. ¿Por qué? Porque había una conexión entre mi cavidad ocular y mi cerebro. Y eso debería ser operado ahora ya por el riesgo de contagio de meningitis y otras cosas que no recuerdo en este minuto. Me inyectaron calmantes, me recuerdo. Tuve la oportunidad de conversar con mis familiares. Yo me acuerdo que esa conversación fue súper extraña, porque yo como que lo planteé casi como una despedida. De todas las personas que me venían a ver, yo me despedía porque pensaba que me iba a morir. Nunca me habían operado en mi vida, ni siquiera de una uña, y esta primera operación era una operación muy compleja. Bueno, yo llegué al hospital aproximadamente a las 3 de la mañana y me pudieron operar a las 7, 8 aproximadamente, primero porque estaba ocupada las salas los quirófanos estaban ocupados, y porque necesitaban un familiar directo para firmar una autorización en caso de fallecimiento. Entonces yo entré sin saber si iba a salir.
Cuando desperté no con San Pedro al lado, así que fue un buen comienzo, pero sí con muchos abuelitos a punto de morirse. Entonces igual fue impactante para mí despertar en una sala con personas, no sé, recuerdo una vecina que estaba con ventilador mecánico, la otra vecina se había caído de una moto y estaba con su cuerpo entero quebrado, y dentro de todo lo mal que ocurría a mi alrededor, yo era el que estaba mejor, porque desperté y podía hablar, no sentía dolor. Entonces era extraño y me hacía sentir aún más susto el ver personas tan mal cerca mío y yo sintiéndome tan bien. Bueno, comencé a recibir visitas, por ahí me visitó la Policía de Investigaciones, me visitaron el director del hospital, bueno, y ahí yo empecé a comprender que del minuto en que me ocurrió esto, la noticia corrió muy rápido, y yo soy una persona que en mi vida he hecho tantas cosas, que he dejado semillitas plantadas en todos lados, de amistades, viejas amistades, que cuando ocurrió esto, se encargaron de mediatizarlo de una manera excepcional. Y al día siguiente, bueno, estaban los medios de comunicación afuera, había más de 1000 personas afuera gritando, haciendo protesta por lo que había sucedido. Y esa energía yo es la que siempre menciono, porque creo que es la que me mantuvo tan fuerte durante esos días de operaciones y días de riesgos vitales, ¿verdad? Y que también ahora me mantienen súper fuerte y que han hecho que esto no sea tan difícil o tan traumático. Bueno, estos primeros días también fueron fuertes porque yo sentía todo este ruido fuera del hospital, que luego me enteré que eran protestas en mi nombre. Después sentíamos el humo de la lacrimógena entrando al hospital. Entonces empezó a crear también una lógica de caos en el hospital, lo cual era muy peligroso para los vecinos que estaban graves. Bueno, después tuvimos que hacer todo lo posible para que las protestas que fueran por mí al menos fueran 100% pacíficas, dentro de la rabia que los chicos lograran contenerse y que se querían dejar la cagada, que fueran a otro lado porque ahí era peligroso. Fueron 2 días luego de esa primera operación con el ojo muerto puesto en la cara. Fueron 2 días súper largos, fueron 2 días en que poco podía dormir y lo único que pensaba y pensaba era en que me sacaran rápido el ojo, porque de verdad era desesperante pensar que tenía algo puesto ahí y que estaba muerto. Algo que lo he escuchado, algo similar, es cuando algunas mamitas tienen fetos muertos en la placenta y tampoco la ley les permite sacarlos. Bueno, guardando las comparaciones también, porque acá no era un hijo, era un ojo, pero en ese momento para mí era más que un hijo. Hubiera un hijo perdido. A esto se sumaba que cada cambio de turno llegaba un médico nuevo a saludarme y a comentarme que mi ojo tenía que ser evaluado, que tenían que revisarlo, que iban a intentar salvarlo, y un montón de ilusiones que yo sabía que eran mentiras, porque yo sabía que mi ojo estaba muerto, que no había nada ahí y nadie me creía. Y me sacaban la venda y me hacían curaciones y dale con decirme que lo iban a salvar, y yo les decía, bueno, sáquenme la weá rápido, por favor, porque me tiene chato. Y no podían por distintos motivos. Y bueno, al cuarto día me trasladan de hospital y me llevan a otro lugar donde sí me evalúan el ojo y donde me meten al quirófano al tiro y me lo sacan, lo único que había que hacer. Me pusieron un implante de plástico que le ponen a todas las víctimas, que es similar a una pelota de taca-taca, de silicona. Bueno, yo salí de la operación aliviado, esperando también como que me dieran el alta rápido, y como al 8º día me autorizaron poder ponerme de pie de nuevo. Me acuerdo que fue demasiado traumático porque primero que nada mis músculos se habían ido todos, los de mi cuerpo, de tanto estar acostado, no tenía tono muscular ni siquiera en las piernas.
mi visión estaba completamente alterada, la profundidad, la distancia, era imposible. Mis primeros pasos fue como realmente dar mis primeros pasos de un niño, abrazado por los dos lados, intentando pisar y reconociendo mi planta del pie. Me acuerdo que caminé como 30 metros y quedé agotado, que me senté en una silla de ruedas, mareado, estuve mareado como media hora. Y ahí comprendí que, claro, que este camino se venía largo y que una cosa había sido el ojo, pero ahora venía lo difícil, pues lo realmente difícil, que es la recuperación, el rehacer mi vida con este ojo menos. Ahora puedo caminar bien, no me cuesta mucho, pero sí ando chocando con todas las cosas, impresionante. Me subo a un auto, choco, así que como que mi ojo derecho ahora es mi mano, tengo que caminar con la manito ahí adelante. Ahora en marzo comienza el proceso de rehabilitación, que no lo he podido comenzar porque hay una lesión cerebral, que es la que les comentaba en un principio, que producto del impacto mi cerebro se inflamó y eso toma mucho tiempo que se desinflame. Entonces muchas de estas víctimas de trauma ocular, lo más complicado no es haber perdido el ojo en muchos casos, sino la recuperación o el volver a la cotidianidad. Para mí ahora es un cacho ducharme, por ejemplo, no me puede correr agua por el ojo. Entonces hay situaciones de la vida cotidiana que realmente son con lo que uno tiene que lidiar día a día. Y cada historia también es distinta. Algunos han lidiado más con la rabia y con el odio, algunos han lidiado más con el apoyo de su familia y han podido hacerlo más fácil. Y cada consecuencia en cada uno de nosotros ha sido distinta. Ahora lo que yo me pregunto y lo que me inquieta y lo que inquieta a muchas de las víctimas es qué va a pasar con nuestra vida. O sea, nosotros tenemos que estudiar, nosotros tenemos que trabajar, algunos tienen que mantener a sus familias y el Estado no plantea ninguna solución concreta ni inmediata porque no nos reconoce como víctimas de ellos tampoco. Entonces, bueno, hay muchas personas que perdieron sus trabajos. Yo estoy con licencia, no sé si voy a poder de verdad desempeñarme en lo que hacía, que era ser profesor de educación física. Entonces la situación es más complicada de que solo perder un ojo. Esto es lo aparente, pero que en la práctica no es tan doloroso. Lo doloroso son como estas consecuencias. Y consecuencias que están cargadas más que nada de incertidumbre. Porque, bueno, yo se supone que tengo un plazo de 18 meses para descartar un cuadro de meningitis o hidrocefalia o epilepsia, que son como las posibles consecuencias que pudiera tener mi sistema nervioso central, por así decirlo. La parte de vista, mucho más rápido la recuperación. De hecho, yo ya me siento como preparado para llevar o para intentar volver a hacer las cosas que hacía antes. Volver a hacer deporte, volver a andar en bicicleta, no sé, como cosas cotidianas en mi vida anterior, que yo digo, que ahora voy a tener que reaprender. Y eso toma tiempo, y es un tiempo que afortunadamente en mi trabajo, en mi colegio, es un tiempo que al parecer me van a respetar y que voy a poder tomarme el tiempo para recuperarme bien y volver al trabajo. Pero yo no sé cómo es la realidad de las demás víctimas. Yo en el trabajo que estoy, por ejemplo, si bien es cierto me gusta lo que hago, el colegio en el que trabajo, el sueldo es miserable, ridículamente miserable, y yo ya del año pasado estaba, por ejemplo, con la intención de buscar horas en otro colegio, cosa que no pude hacer. Entonces veo cómo esto también coarta un poco mis sueños, como mi futuro, mis proyecciones, y que esto yo no me lo esperaba para nada. Entonces es un freno en mi vida que no esperaba tener. Bueno, un mes después de la operación del ojo, voy a control con el oftalmólogo. Yo todo el rato súper positivo, esperando que me den todas las altas para poder recuperar mi vida, y me entero como de que
que la operación no había sido realizada completa por falta de insumos médicos. Ellos me tenían que poner 2 implantes y pudieron poner solo uno porque el hospital no contaba con la segunda parte del implante, que es una tapa plástica que ahora sí tengo instalada, y que en el minuto la situación era complicada porque pasado un mes que no se pone este conformador que se llama, que busca darle forma al globo ocular, la cavidad ocular comienza a cerrarse poco a poco. Si la cavidad ocular se cierra, es imposible poner una prótesis después. Y cuando yo tengo el control, ya había pasado un mes y el médico me dice eso, y yo quedo como sorprendido primero, con rabia obviamente, y había 2 soluciones: o atenderme en Santiago o pagarla yo. Pagarla yo significa aproximadamente 200.000 pesos de mi bolsillo a desembolsar. Luego de eso nos enteramos de que el gobierno a nivel central estaba canalizando y haciendo todos los tratamientos de rehabilitación ocular en un hospital en Santiago. Entonces yo quedé sin más opción que atenderme en Santiago, siendo que yo soy de Valparaíso y que mi instrucción médica de mis neurólogos y de mis neurocirujanos era el reposo absoluto para que se recuperara el cerebro. Yo y muchos más, cientos más, tenemos que viajar a Santiago para recibir una atención supuestamente de calidad, pero que tampoco lo es. Estamos recibiendo atención en un hospital modular, un hospital hecho de containers, que quizá uno lo mira a la ligera y claro, no da lo mismo. Pero no da lo mismo, son pequeñas cosas que van sumando y que te hacen pensar de que primero recibiste un impacto, que ya un impacto bueno de bala o de lacrimógena, que es violento, pero luego viene una segunda etapa violenta, que es la recuperación, que es súper violenta, porque primero tienes que viajar, segundo tienes que atender en un hospital que está al lado del hospital, y tercero te encuentras con que los especialistas se van de vacaciones en verano y tú tienes que esperar hasta marzo nomás. Y luego viene una tercera, un tercer impacto que uno tampoco se lo espera, que es el de la justicia. Uno se ilusionado primero con recibir una atención de salud de calidad, y luego recibir justicia, encontrar justicia, y te encuentras con nuevas barreras, como que los carabineros no quieren hacer los sumarios internos y no hay quien lo obligue a hacerlo, con que muchas de las personas que estaban de testigos de lo que me ocurrió no quieren testificar por miedo a quedar presos, que es súper real. Y el shock más fuerte yo me lo llevo cuando un día en la mañana me llama el fiscal y me invita a declarar sin ningún correo electrónico, sin ninguna notificación, sin ninguna carta, sin avisarle a mis abogados. Bueno, yo le avisé a mi abogado y mis abogados me dicen: por ningún motivo puedes ir a declarar, porque no es una instancia formal y no es una instancia legal. Entonces, todo lo que tú digas o no digas, finalmente puede ser más usado en tu contra. Luego nos enteramos de que yo no soy el primero al que le ocurre, sino que son muchos. Y lo que busca el fiscal es demostrar que hay interés de parte de la justicia para buscar una salida alternativa por medio de una compensación económica virtual, porque tampoco existe una compensación económica, digamos, real. Por ejemplo, nosotros, en mi causa, mi familia está demandando al Estado por aproximadamente 250 millones de pesos, que es lo que creemos que vale un ojo muy al vuelo, y tenemos el antecedente de que una persona que mató carabineros, su familia recibió de indemnización 2 millones de pesos, cuando ellos pedían 400. Entonces ya sabemos que la justicia no es una forma por la que vamos a encontrar justicia, valga la redundancia. Y si bien es cierto, estamos llevando todos estos casos, yo y estos miles de personas más, es para de alguna manera agotar las instancias también, y también sabemos que mientras esté este gobierno no va a haber justicia, y por eso es importante también lo que viene ahora, lo que viene mañana, lo que viene después. Y seríamos yo sería súper ingenuo y sería súper cínico si les digo que tengo ilusiones con el plebiscito o el referéndum del 26 de abril.
porque al menos desde lo que me pasó, quizás tengo una mirada mucho más pesimista. Creo que es una oportunidad que tiene este gobierno de seguir profundizando en sus políticas y de seguir profundizando ya por un lado en la represión y por otro lado en el modelo bueno, el modelo que explicó hace un rato Nancy, que acá en Inglaterra y en estos países europeos no muy conocido, el modelo neoliberal que aplican, pero que la gente como que no lo maneja en su vocabulario común y corriente, y que nosotros en Chile hemos sido la cuna, hemos sido el experimento, y que año a año generamos una riqueza excepcional, que somos un país muy rico, pero que la riqueza no queda en nuestro país. Y nosotros, los jóvenes, y yo hablo como más un poco desde los jóvenes, pero en verdad hablo por mí, veo con súper malos ojos este plebiscito sobre todo. Lo veo como una trampa, lo veo como una oportunidad real de los que están en el poder, de poder profundizar aún más el modelo, porque nos han vendido la supuesta posibilidad de que somos nosotros los que vamos a estar en esa construcción de esta nueva constitución, pero las condiciones no están dadas para que una persona común y corriente, digámosle común y corriente a una persona que no milita en un partido, no están las condiciones para que pueda ser electa. La franja electoral estaba para los partidos y por ahí el Partido Comunista entregó algunos minutos a libre disposición de organizaciones sociales, pero que aún así se queda corto. Finalmente van a seguir siendo personas del mundo político, personas ligadas a las universidades, que van a redactar esta nueva constitución, y que son precisamente esas personas de las que desconfiamos mayoritariamente los jóvenes y cada vez más las personas más adultas. Entonces el panorama en Chile ahora es súper incierto, y si bien es cierto, muchas personas se aventuran a mirarlo de una manera súper optimista y de presagiar un montón de acontecimientos y sucesos, para mí, y siendo súper sincero, estando allá, veo súper difícil de que el referéndum se pueda realizar, porque las protestas en marzo vienen súper fuertes y la violencia de parte del Estado viene aún más fuerte. Si bien es cierto, también el Pacto por la Paz se ha masificado por las redes sociales y más que nada por la vía de la comunicación de masas como la televisión y la radio. Esa paz quizás llegó en los sectores más acomodados de Chile, pero en los sectores céntricos y sectores populares esa paz no ha llegado. Y es esa misma violencia que no es solo física la que se mantiene y que se perpetúa todo este tiempo. Es una violencia simbólica que bueno, se resume en la desigualdad, de que unos se mantienen acá en la pobreza y otros están con todos los privilegios. Y lamentablemente en Chile, tanto los partidos de derecha como los partidos de izquierda, todas las personas, casi todas las personas, tienen muchos privilegios. La mayoría de los políticos viven en sectores acomodados. Y esto no es solamente algo como de decir, que no es como de celoso, de decir, yo quiero vivir como él, o mira él cómo vive, como cuico en un sector acomodado. No es solo eso, sí en parte lo es, pero también esa persona que vive en un sector acomodado no sabe los problemas que tiene el común de los mortales, no sabe nada, no entiende nada ni de salud, ni de transporte, porque vive en un mundo distinto, porque con dinero en cualquier país puedes vivir bien y en paz. Y así como en Chile dicen los políticos, particularmente Piñera, Chile es un oasis. Y muchos chilenos yo he escuchado el último tiempo que dicen, pero ¿cómo Piñera dice que Chile es un oasis? ¿Cómo no reconoce cómo viven las demás personas? Bueno, y yo le respondo a esas personas que no, porque Piñera no está equivocado, porque Chile sigue siendo un oasis. Es un oasis, es hermoso, tiene lugares maravillosos, pero que el común de la gente no puede visitar ni puede disfrutar. Ese oasis que es Chile está reservado para unos muy pocos y para los que tienen dinero. Y por ahí este sistema económico también ha permitido que muchos de nosotros disfrutemos de este oasis, pero ¿a costa de qué? A costa de endeudarnos. Entonces es una trampa. Y este sistema trampa es el que queremos cambiar. Y por eso también es tan linda esta revolución que se está dando, porque no pone en cuestión solamente los privilegios de las personas, sino que también está poniendo en cuestión el modelo
el modelo por el cual nos organizamos. Está poniendo en cuestión las organizaciones políticas, está poniendo en cuestión el Parlamento y también el presidencialismo y la democracia. Y por eso es tan bacán lo que está ocurriendo, porque coincidencia que explotó Chile, explotó Hong Kong, explotó Francia, Colombia está viendo algo similar, Perú, Bolivia, algo también similar, y es lindo escuchar a muchas personas cuestionándose lo mismo y por fin cuestionando el sistema por el cual nos organizamos, que lo han llamado democracia, que lo han intentado legitimar tantas veces, pero que ha sido precisamente, la democracia ha estado finalmente al servicio de los ricos y no de los pobres. Entonces, claro, hay mucha incertidumbre y la gente más antigua, o no decirle vieja, la gente con más experiencia nos cuenta historias muy bellas de la Unidad Popular, por ejemplo. Y también nos han contado atrocidades de la dictadura. Y también nos han contado cómo fue el proceso de esperanza que vivieron cuando lograron derrocar a la dictadura. Y si bien es cierto, lo tomamos con mucho amor y son, sí o sí, los frentistas y los meristas, para muchos de nosotros los jóvenes son una inspiración tremenda de lucha. Tenemos que hacer la distinción entre lo que está ocurriendo ahora y lo que ocurrió antes, porque las formas no son las mismas. Y ustedes creyeron en la democracia. Y hoy en día la democracia a nosotros los jóvenes se nos desarmó, se nos cayó y lamentablemente para muchos no tiene vuelta atrás. Aunque suene bonito el cuento de las libertades, el cuento del auto y la esperanza de la casa propia que nunca va a llegar y que la gente va a morir esperando esa casa propia, nosotros pensamos que estamos en un clímax y que la forma de organización que teníamos ya no va, realmente no va. Y es frecuente que nos preguntan, ya, pues entonces, ¿qué va? ¿Dónde está la propuesta? Entiendan que no hay propuesta, aún no hay propuesta, y es normal que no lo haya. Cuando un sistema colapsa, siempre viene la anarquía, el desorden. Y es lo que Chile necesita. Si me preguntan a mí, sí, es lo que Chile necesita. ¿Estoy consciente de las consecuencias? Sí, estoy súper consciente de las consecuencias. Seguramente van a haber muchas muertes, seguramente va a haber mucha hambre, seguramente va a haber una cagada gigante. Pero sin esa cagada no va a ser posible que las cosas cambien. Entonces yo me esperanzo con que esa cagada quede. Tengo muchas ganas de que ocurra. Y para mí sería una frustración tremenda que pase un año, que se haga este referéndum, que se prometa una nueva constitución, que se apruebe una nueva constitución, pero que todo siga igual. Porque para mí, sinceramente, este referéndum es un voladero de luces, es un despistar, y que claro, es una oportunidad súper grande, pero es como la ilusión de la casa. No, si tú vas a poder comprar tu casa, trabaja toda tu vida, sácate la chucha toda tu vida y vas a poder comprar tu casa. ¿Y qué vemos hoy en día? Que nadie pudo comprar su casa, muy pocos pudieron. Y para mí eso es la Constitución, una ilusión, una más de la derecha, y hoy en día también decimos, no solo de la derecha, una más de los que están sentados en el Parlamento y de los que están haciendo política, que les acomoda un montón. Y eso, se nos viene un periodo lleno de incertidumbre, y la invitación como que yo le hago a ustedes chilenos viviendo en el extranjero, a seguir con la fuerza que han tenido, a unirse sobre todo con los demás compatriotas que están en otros países, porque si de algo yo me he dado cuenta y algo me ha llenado de esperanza con este viaje, es que hay más gente que está en la misma, y que este no es un movimiento que está solamente en Chile, es un movimiento internacional, y que acá también hay mucha fuerza. Y tienen también ustedes muchos motivos por los cuales luchar. En algún momento fue el voto, hoy en día es necesario que ustedes tengan representantes también en Chile. No están representados, tienen voto pero no tienen voz. Entonces es importante que se agarren de sus banderas y que pujen para adelante, porque es necesario, para nosotros es necesario. Y que aunque nosotros no sepamos que esto está ocurriendo, sería súper feo decir que no sirve de nada, porque sí sirve. Porque acá una cosa son las cosas concretas y otra cosa son las energías que se mueven. Y a mí al menos me salvaron la vida las energías que mucha gente puso para que yo no me muriera.
y si queremos que nuestro país reflorezca y renazca, bueno, necesita de toda nuestra energía. Y es por eso que lo que ustedes están haciendo es súper lindo y le agradezco la invitación porque nunca pensé que iba a conocer Europa. Así que muchas gracias. Matías, yo quiero en realidad agradecer en nombre de todos nosotros de tu alocución, que ha sido impactante para nosotros, porque nosotros tenemos a Chile en nuestra mirada muy cerca desde acá, pero no habíamos tenido la oportunidad de tener un testimonio de la ferocidad, de la agresividad de la violencia en Chile. Como digo, es algo que yo pienso que en algún momento nos ha emocionado mucho, y tus palabras realmente de apoyo, de que sigamos apoyando, yo creo que estamos todos de acuerdo acá, especialmente en el Cabildo Berlín, que vamos a seguir trabajando, de apoyándolos, especialmente quizás en la cosa médica, porque tú nos has descrito precisamente cómo están quedando las víctimas, es decir, sin ningún apoyo. Es decir, tenemos bastante trabajo, yo creo, y te agradezco nuevamente tu intervención. Gracias, Matías. Ahora, en segundo, vamos a abrir los minutos de, ¿cómo se llaman?, de preguntas, que quisiera que, bueno, las personas que tengan preguntas, que lo hagan y que digan que quieran. Bueno, la primera rueda de preguntas, haremos 2 ruedas, yo creo. ¿Quién tiene preguntas? Ese. Hola, soy Tobias Thiele, músico de Berlín. Yo me he preguntado, poniendo en focos la ONU y el rol de Michelle Bachelet, ¿ya se está haciendo algo para poner más presión a ella, de alguna manera, de, por ejemplo, mandar cartas a nivel internacional, una campaña de mandar cartas que diga algo o que haga algo dentro de la ONU? Bueno, ¿ya se está haciendo algo o hay que hacer algo? Bueno, ambas cosas. Como les contaba, yo estuve en la ONU hace como 4 o 5 días. Debemos coleccionar 3 preguntas. Pero, ¿podríamos ir pregunta por pregunta? Übersetzung? Ja, also die Frage war, nochmal die UNO in den Fokus zu stellen und die Rolle von Michelle Bachelet, ob man schon international irgendwas macht, Druck auf sie auszuüben, weil sie ist ja nun die Zuständige für Menschenrechte innerhalb der UNO, ob da schon was passiert im Sinne von, dass Karten geschickt werden international, dass sie mal was sagt oder was macht, einfach, weil sie ist ganz schön, weil sie halt so ruhig ist. Bueno, como les comentaba, hace como 4 días, 5 días estuve en la ONU, y desde que se empezó a tejer este viaje y desde que yo supe que iba a estar en Ginebra, donde trabaja Michelle Bachelet, mi intención fue poder reunirme con ella para hablarle de primera voz de lo que ha sucedido, porque cuando su misión de paz y de derechos humanos fue a Chile a levantar este informe, no se reunió con víctimas, se reunió solo con organizaciones gubernamentales. Entonces, para nosotros ese informe carece mucho de validez porque se queda corto. Muchos de los informes que han levantado de derechos humanos no se han juntado con víctimas y tampoco con organizaciones sociales. Entonces, más o menos que vienen replicando la lógica de política antigua que tanto estamos reclamando. Entonces, ahora muy pronto se va a dar a conocer el informe de derechos humanos de la Comisión Canadiense. La Comisión Canadiense hizo un súper buen trabajo porque sí se reunió con víctimas y sí se reunió con organizaciones. Entonces, muestra una mirada más completa de lo que pasa en Chile. Yo estando en Ginebra, fui
bueno, tenía una credencial y cara de raja nomás me metí a buscar a algún chileno de la delegación chilena para buscar comunicarme con ellos, porque ellos, sabiendo que yo estaba en Ginebra, en ningún momento me intentaron contactar. Entonces yo fui en la búsqueda y tuve la oportunidad de ver al embajador de Chile. Conversé un rato con el embajador y nada nuevo ni nada bueno, en verdad una conversación de mierda. Ni siquiera quiso salir a conversar como con más tiempo. Él estaba como típico que en la ONU como que hay gente acá adelante y están todos los países. Bueno, yo tuve que ir como país por país mirando, buscando al chileno así. Ahí está, yo le dije, mira, bueno, le dije, ¿podemos conversar, por favor? Le dije, vengo de Chile para que conversemos. No, que estamos ocupados, que vamos a mandar a una persona a tu conferencia, me dijeron, así que quédate tranquilo. Y le dije, bueno, vengo de súper lejos, necesito hablar con ustedes, hay que detener lo que está pasando. Y él, ay, pero silencio, estamos en esto. Y finalmente no envió, ni siquiera envió a nadie a mi conferencia en el lugar. Entonces yo nuevamente fui a este lugar donde estaban todos los países a buscarlo. Y dije, ya, bueno, ahora sí que no se me escapa. Ahora, si la primera vez no los papeles a chuchar, ahora sí que lo subo y lo bajo. Y lo fui a buscar y ya no estaba. Y había una representante de la misión chilena en ONU. Y ella sí accedió a conversar conmigo, conversamos un rato, me pidió disculpas por sus colegas, que ella me comentó que era hija de exiliados y que para ellos como chilenos afuera trabajando para chilenos era súper difícil. Porque les filtraba mucho lo que se decía, lo que no se decía, le estaban restringiendo cualquier tipo de contacto con alguno de nosotros. Entonces eso sirvió de más carbón para mí para seguir buscando a la Bachelet. Entonces seguimos buscando por los caminos institucionales, en verdad, luego de eso, y nos encontramos con una institución tremenda, que personas de partidos chilenos, que no voy a decir el nombre, la blindan y evitan que han estado evitando todos estos días que yo pueda tener una reunión con ella, lo cual me frustra aún más. Y lo que sí pude lograr fue esta reunión con el relator de derechos humanos, que de alguna manera es una presión directa para Bachelet, porque, bueno, para mí y para los chilenos, ahora que esta noticia salió ya, es como, ¿qué onda que el chileno que va se tiene que juntar con un africano y no con la chilena que está ahí como máximo cargo? Ahora se supone que Bachelet me va a recibir el 5 de marzo, yo no creo que ocurra, pero me está encargando de difundir por todos lados que así va a ser, para que cuando no nos juntemos, toda la gente sepa que ella no se quiso juntar conmigo y no fue que yo no la estuve buscando. Y como información que tenemos como para que la ONU pueda hacer algo, está esta relatoría de derechos humanos, este relator específico, que si recibe cierta cantidad de denuncias de un país, tiene que nuevamente pedirle explicación al presidente. Pero ahí nos damos cuenta de que son los gestos simbólicos y que no hay real interés de la ONU, ni de ninguna organización que funcione desde la política como tal, que vaya a intentar detener lo que está ocurriendo en Chile, más aún cuando hay tantos países y tantas empresas en el extranjero con inversiones en Chile, que es lo que sostiene básicamente esto desde afuera. Piñera es una marioneta, ¿verdad? ¿Otra pregunta? Otra pregunta. Por eso yo quería saber si hay gente aquí. Sí, hay. No están gratuitos. Ich wollte wirklich wissen, um übersetzen zu können, ob jemand hier gibt, der kein Spanisch versteht und Übersetzung braucht. Wo seid ihr denn? Okay. Wollt ihr das dann jetzt zuerst machen? Oder? Ich stelle einfach mal meine Frage. Ich bin Simon von der kommunistischen Organisation. Ich würde meine Frage auf Deutsch stellen, weil ich nicht so gut Spanisch spreche. Vielleicht könnt ihr das übersetzen. Ja. Ich fand es sehr beeindruckend, was du gesagt hast. Sehr schockierend auch. Es freut mich, dass du hier bist, weil ich denke, dass wir viel davon lernen könnten, was in Chile gerade passiert. Ich bin mit einer Sache.
Sorry. Que dice que está muy impresionado por el relato que acabas de hacer. Kannst du noch weiter sagen? Ja, ich fand es sehr beeindruckend, auch sehr schockierend, was er erzählt hat, und ich freue mich sehr, dass er hier ist, damit wir alle etwas darüber lernen können, was in Chile gerade passiert. Ich bin mit einer Sache nicht einverstanden, die er gesagt hat, und das ist die Idee, dass es eine... Du musst das mal übersetzen. Ganz kurze Pause, kann ich mal auf Spanisch übersetzen. Wir wollen ein bisschen Satz enden. Mach mal. Dice que hay una cosa que se ha conversado hasta ahora que no está de acuerdo y que ahora quisiera plantear. Und das ist die Vorstellung, dass es eine Phase der Anarchie bräuchte, in der alles über den Haufen geworfen wird. Dice que hay una parte que no está de acuerdo con la fase de la anarquía que tú planteabas, que es una fase que necesariamente necesita cada fase. Ich glaube, das Gegenteil ist der Fall. Die Anarchie kann nur die weitere Gewalt und die Herrschaft des Chaos hervorbringen. Ich glaube, was es stattdessen braucht, sind heute Organisationen. Eine Organisation, die in der Lage ist, erstens die Asamblea Constituyente durchzusetzen und zweitens durchzusetzen, dass eine neue Verfassung tatsächlich angewendet wird. Dafür braucht es Organisationen. Und deshalb würde mich interessieren, wie sich die Leute organisieren heute in Chile. Was gibt es für Modelle, wie funktioniert das? Und gibt es Verbindungen zu den politischen Organisationen in der Linken? Dice que en realidad piensa que la anarquía o esa fase anarquista traería más caos y más violencia, que eso es muy peligroso, y lo que él plantearía, lo que tendría consecuencias positivas sería la organización social y política que justamente iría en otra dirección. Por eso pregunta cómo se ve eso desde Chile, que si realmente hay organizaciones políticas o sociales que están justamente apostando a eso y no al caos y la anarquía. Bueno, podemos estar puede existir esta diferencia de opinión y yo creo que, claro, o sea, suena muy bonito lo que tú planteas y ojalá, me encantaría también pensarlo de esa manera. En algún momento también lo pensé. Bueno, y durante aproximadamente 10 años yo estuve militando en organizaciones políticas en la universidad, en el colegio, y siempre esa fue la vía que intentamos desde la organización. Nunca logramos nada. ¿Cuándo sí logramos algo? Cuando encendíamos barricadas, cuando le pegábamos a los pacos, cuando nos tomábamos la universidad. Nunca pudimos ni siquiera lograr una mesa de trabajo sin antes el desorden. Si fue esa es nuestra experiencia en verdad de todos los que estamos como en el movimiento hoy en día, de haberlo intentado por una vía institucional y no haber logrado nada o muy pequeñas cosas, y ahora por eso vemos esta como la salida a un problema que no es tan micro como una ley de salud o una ley de educación, sino que es algo más macro. Entonces tenemos personas que realmente no están dispuestas a dejar el poder así de fácil. De modo que la vía institucional nunca, o sea, en este contexto de Chile no va a ser la forma en que vamos a conseguir algo sin perder o sin realmente lograr nada. No sé si igual me enredo un poco. Sí. Ahora, sí están existiendo espacios de organización en Chile, sería mentira decir que no. Están las asambleas territoriales, están los cabildos también, que en este último tiempo se han organizado como cordones más grandes. Están los cabildos barriales en cada sector y también ahora están emergiendo organizaciones territoriales comunales y regionales, que son una forma de organización que está emergiendo pero que está súper en construcción aún, que aún no logra unificar ni al país completo, ni a regiones completas, ni mucho menos convocar tanta gente como para validarlas. Porque claro, existen, son reales, se debaten muchas cosas, pero no representan a la población, ni siquiera en verdad representan a un muy bajo porcentaje de la población. Entonces, si vemos que por ahí hay alguna salida institucional que en algún momento va a tener que llegar, o sea, sería impensado
de decir que queremos estar sin organización por mucho tiempo. No es algo que queramos, pero es así como se han dado las cosas. Se vienen dando de esta manera y aún no hemos podido llegar al punto de organizarnos de una manera más, no sé, por ejemplo, levantar algún candidato no ha sido posible, levantar alguna figura por política importante tampoco. Y es por lo que mencionaba anteriormente, porque es el mismo sistema de representatividad el que está en cuestión. Entonces, claro, yo entiendo que es muy difícil comprender que esto esté ocurriendo y mirar el futuro, lo vemos con caleta de miedo e incertidumbre, yo también lo hago, pero, o sea, si estoy acá también es para contarles la polenta como hacemos nosotros, ¿no? Lo que está ocurriendo y lo que estamos pensando realmente. Y eso es lo que está ocurriendo, y eso es lo que está pasando, y seguramente, en verdad, en mi mente no cabe otra posibilidad de que se queme todo y que esté todo tan en caos que los que tienen el poder quieran salir, porque tengan miedo, porque no hay otra forma, porque están tan cómodos en sus posiciones que es muy difícil que dejen eso por ahí. Y claro, quizás en estos países han seguido otra lógica y hoy en día han conquistado derechos sociales y, bueno, la sociedad como pareciera ser que funciona y como que nadie protesta y nadie hace nada, pero igual por debajo están robándoles todo y nadie hace nada. Es por eso que nuestro movimiento es tan bacán, porque viene a cuestionar realmente todo. Y si pensamos en la historia de nuestro país, Chile tiene 200 años, los españoles llegaron hace 500 años y nuestro continente está habitado hace miles. Entonces esto es una fracción de la historia que nosotros creemos que es como se hacen las cosas, pero que ya no funcionó. Yo quiero decir algo, pero voy a cambiar. Bueno, yo pienso que lo que tú dices, claro, tiene validez para usted, pero yo pienso de que hay que mirar la historia. La historia, por ejemplo, es de las revoluciones, de la revolución rusa. También hubo un momento, un caos, un desajuste, pero había una organización. Es decir, una organización revolucionaria que fue capaz de llevar adelante los cambios sociales. Yo creo que tenemos que un poco mirar la historia. Es decir, porque por caos no creo que podamos seguir mucho adelante. Es decir, tiene que haber alguna forma de organización y una ideología, porque ¿por qué estamos peleando? O sea, ¿qué es lo que queremos en el fondo? ¿Queremos cambiar el neoliberalismo para seguir en el capitalismo? ¿Suavizar el capitalismo o hacer los cambios profundos? En una democracia avanzada, no burguesa. Es decir, eso tenemos que plantearlo. Pero yo no pienso de que el caos por el caos nos vaya a llevar a alguna parte. Es decir, en ese sentido no tengo la misma opinión tuya. No, este compañero. Pero yo también. Bueno, al hilo de la pregunta anterior, sí, lo que digo no es que se paren las protestas sociales, porque esta es la mejor forma o la única forma de hacerse escuchar con mayor contundencia. Pero digo, si es que los movimientos sociales en Chile no se han planteado una alternativa, digamos, dentro del marco constitucional o democrático que rige la nación. Por ejemplo, pedir una revocatoria, pedir la renuncia de Piñera, reclamar elecciones anticipadas y cosas así. Y por ejemplo tenemos el caso de Bolivia, que previamente a la inclusión de Evo, a la asunción de Evo en el gobierno, hubo muchas protestas sociales con violencia, pero por la vía democrática de elecciones entró al gobierno. Es decir, con la unidad de un partido, del pueblo, de los movimientos sociales. Efectivamente, los movimientos sociales fue el gran motor del triunfo de Evo Morales, ¿no? Y ahora más bien el
ahora más bien con el golpe de Estado, los violentos son los golpistas en Bolivia, ¿no? Y aún así, y también hay otros ejemplos. Por ejemplo, el mismo Venezuela, ¿no? Que inicialmente Hugo Chávez se levantó, ¿no? Con violencia, pero luego, mediante la vía democrática, logró el poder y logró unos iniciales cambios, que luego ya sabemos la historia, luego ya sabemos cómo ha continuado, ¿no? Entonces esa era mi pregunta, si no se han planteado alternativas concretas por la vía democrática de elecciones anticipadas, renuncia, por ejemplo también en la parte de constituir una asociación de víctimas del terrorismo de Estado, que sería muy importante para hacer presión. Es decir, pienso que los movimientos sociales, la protesta social en Chile deben hacer sentir su voz internacionalmente, que son movimientos que realmente quieren la democracia, son pacíficos y que por el contrario, la dictadura, el gobierno democrático de Chile, entre comillas, es una dictadura democrática, porque comete muchas violaciones a los derechos humanos. Nada más. Bueno, todo lo que tú anteriormente nombraste, de cosas que podríamos hacer, sí se han hecho y las hemos hecho. Y yo creo que todo lo que está ocurriendo es por eso nosotros que decimos que fue súper evitable y particularmente en este gobierno fue muy evitable, porque todo el tiempo se han intentado salidas democráticas a la situación y hacer cambios desde la Constitución y desde las leyes y desde el Congreso, desde bajar los salarios a los diputados y los parlamentarios, desde, bueno, podría estar toda la tarde hablando desde las cosas que se han intentado hacer, pero que siempre se han frenado por la oposición y también se han frenado también desde el gobierno, en todos los gobiernos, desde la dictadura. Y es por eso que esto explota ahora. Y claro, también las otras cosas que mencionas tú, del ejemplo de los distintos países, son muy ciertas. No podemos desconocer el poder que tuvo la revolución en Venezuela, mucho menos en Cuba y en Bolivia, que a mí me tocó visitarlo muchas veces y pude ver cómo la revolución en Bolivia sí hizo que su país se desarrollara, pero las condiciones son distintas y los tiempos están cambiando y lo que está emergiendo en Chile, si uno hace un análisis profundo, es la crisis de la democracia. Es lo mismo que está pasando en Hong Kong, bueno, que es un poco distinto ahí porque hay una suerte de dictadura, o en París, pero lo que está en tensión hoy en día son las democracias también, porque parecieran ser la forma más válida para que el pueblo participe, pero que hemos visto que no lo son, y que incluso en Venezuela tampoco lo fue. Entonces, el tema en Chile va en que lo que está en cuestión es el modelo, tanto político como económico, y decir que no hemos intentado cambiar las cosas por la vía constitucional sería una aberración, porque es lo que se ha hecho en Chile durante muchos años y es lo que ha llevado a que la situación estalle, porque lo que pasó fue, claro, se llama estallido social porque esto reventó y reventó por todos lados. Pero yo tenía la mano levantada hace rato, ¿no? Bueno, porque yo quería decir una cosa, voy a hacer una pregunta, no voy a dar una opinión tanto como... aunque un poquito sí una opinión. Es que mi opinión personal es que la vía constitucional se agota el 11 de septiembre de 1973. Tenemos un presidente en Chile que estaba buscando todo, trató de respetar siempre la Constitución y la ley, incluso su último discurso lo dice, y se demuestra, mediante el golpe de Estado, de que en el capitalismo y en la democracia burguesa, parlamentarista, presidencialista, como lo quieran llamar, no es posible cambiar el sistema. Y en Chile, por ejemplo, toda esta política de las masas, como lo llama, por ejemplo, Gabriel Salazar, es una política del siglo pasado, pero que antes de los años 20 se llevó a cabo a través de organizaciones sociales. Entonces, realmente lo que está renaciendo ahora es un estallido social que está recuperando el poder popular subterráneo. Así es como lo veo yo, estoy muy de acuerdo contigo en tu posición. Ahora una pregunta, mi pregunta es, ¿por qué hay tan poca, o cómo se puede luchar contra la desinformación? Porque
Yo tengo una familia, por ejemplo, en Valparaíso, y también soy de Valparaíso, soy de Porvenir Bajo. Y mi familia, ellos que son gente muy politizada, saben muy poco de las organizaciones sociales allá. Pese a ser gente de izquierda, están súper influenciadas por los medios de comunicación. Hay muchas personas que no llegan a entender la alternativa de abstenerse a la votación de abril. Y quería preguntarte cómo se hace para que una posición como la tuya, que es una posición que a mí me parece más realmente revolucionaria, se puede divulgar entre las personas que piensan, por ejemplo, de que hay que legitimizar el plebiscito que yo tengo, según lo que veo dentro de mi amistad y mi familia, es como la posición más generalizada dentro de la izquierda, que uno va a votar, que uno vota apruebo y que uno vota convención constituyente. Entonces, la alternativa de la organización subterránea, que desde abajo, ¿cómo se hace para que esa alternativa se pueda divulgar? Yo cuando escucho, por ejemplo, podcasts de gente incluso de izquierda, se supone, intelectuales de izquierda, toda esta gente habla mucho sobre los políticos. Alberto Mayor, por ejemplo, analizan mucho el mundo político, están discutiendo el Partido Socialista, el Partido Comunista, todo esto. Casi nunca escucho un podcast que se hable sobre cómo están funcionando las organizaciones sociales y cómo están funcionando los grupos en Chile, que es todo lo que están llamando las marchas, que son realmente la fuerza, porque eso de que es caos o anomia, mejor dicho, porque anarquía para mí es otra cosa, eso de que hay caos es una cosa que no puede ser verdad, porque con caos no se organiza una marcha, ¿sabes? Entonces, yo creo que hay una organización, y esa organización, ¿cómo hace para poder divulgar sus pensamientos? Porque a mí, sinceramente, me parece que la posición como la tuya, como la que creo que es lo que yo apoyo, es una minoría. Bueno, también un poco para terminar, para concluir lo que no alcancé a decir al compañero, que se me viene ahora a la mente, es que en Chile sí hay organización, o sea, sería mentira decir que no hay organización, porque precisamente lo que dice el amigo acá, ¿no? Es que en Chile... En Chile, en Chile está creciendo, está empezando a volver el poder popular. Y eso está en una construcción y que va lento, porque la energía últimamente ha estado puesta en la calle, no en tener tiempo ni para almorzar, ni para tomar once, ni mucho menos para organizarse. Y por eso estos 2 meses de repliegue han sido tan positivos, porque nos han permitido organizarnos. Ahora, es difícil romper el cerco mediático, yo también me lo pregunto. Si me preguntan a mí cómo fue en mi familia, por ejemplo, mi familia vino a cuestionarse de una manera más radical todo esto cuando yo sufrí la agresión de parte de los pacos. Ahí, ese fue realmente cuando ellos pudieron hacer el clic y acceder como a reconocer todas estas cosas que están como en la mesa, pero que parecía ser que la gente es más fácil negarlo y defender la democracia, porque les costó a nuestros padres tanto lograr la democracia que soltarla es como casi perder un hijo. Entonces, bueno, yo te recomendaría que tu familia buscara algún espacio político, digamos, barrial, para poder informarse y, por supuesto, asistir a las marchas, porque todo el rato en la tele y en la radio circula la misma información y las organizaciones tampoco han llegado a un nivel de organización como tan grande como para masificar su pensamiento. ¿Otra pregunta? ¿Hacemos pausa o no? Que es universal en cualquier tipo de pérdida del ojo, es como una amputación, digámoslo. La amputación tiene un protocolo y se sigue y no... Entonces, distinto hubiese sido si mi ojo hubiese quedado con visión parcial. Ahí hay otro camino y hay más opciones, y claro que hay especialistas mejor catalogados que otros, y seguramente acá lo hay, pero no es el caso el mío, ¿ya? Ahora, con respecto al anterior, ese miedo
está latente todo el tiempo en todos nosotros. Bueno, se puedan salir nuevamente los milicos y que puedan como terminar salir para quedarse. Quizás se malinterpreta un poco lo que digo yo en cuanto como al caos y hasta desorden que viene y que yo creo que viene y que ojalá que venga, porque ese no es el fin, ese es el medio. Y la organización sí o sí viene y tiene que ser la forma que venga después. La pregunta es ¿cuál es la organización? ¿Cachai? ¿Cuál va a ser esa forma en que nos vamos a organizar de nuevo? ¿Y qué es lo que son? Eso es lo que soñamos nosotros, que nadie tiene la respuesta, pero que, como tú bien dices, la vía institucional ya no es la forma, y actualmente hay dos caminos, o la vía institucional o el desorden. Entonces, claro, existe la posibilidad de que a un cierto nivel de desorden, la respuesta del gobierno sea los militares en las calles, o que la respuesta no sea del gobierno y sea directamente de los militares a través de un golpe. Todas son opciones, todas las opciones están sobre la mesa. Y por lo pronto, la única opción que podríamos decir que tiene como fruto la liberación del pueblo es la de seguir hinchándole las pelotas mediante acciones que pueden ser consideradas violentas o que pueden ser consideradas de legítima defensa o de autodefensa. Entonces, los que estamos esperanzados con que aún se pueda hacer algo en que este movimiento pueda terminar en algo bueno, creemos que tiene que estar tan la cagada que empiecen a renunciar todos y que claro, que a través de las cosas que vayan pasando, vayan tomándose decisiones y vayan pasando las cosas, porque hoy en día no está ese nivel de organización como estuvo la Unidad Popular, que tenía un camino quizás más claro, que era institucional y que más encima tenía un líder visible. Todo eso hoy en día no existe y nos pone en una situación de incertidumbre que no hay respuesta, solo posibilidades. Pero hasta ahora van súper bien las cosas como se han dado. Ha sido súper espontáneo y se han dado súper bien. Estamos a tal punto de que estamos a punto, claro, de quizás de cambiar la Constitución. Y sería mentira decir que el pueblo no se está organizando. Entonces hay que tenerle fe y paciencia al pueblo, ¿no? Gracias. ¿Otra pregunta? ¿Hay preguntas? ¿No? Bueno, entonces queremos... una pregunta acá. Bueno, queremos entonces agradecer a Matías. Hacer una pregunta. ¿En dónde? Bueno, sería mi insistencia nada más que ¿qué proponen, no? ¿Cuál es la propuesta que tienen los movimientos sociales o los que están liderando las protestas en Chile? En todo caso, yo plantearía, porque creo que como una persona que quiere el progreso de las naciones latinoamericanas, yo propongo simplemente, es sencillo, mi propuesta es que las protestas, los movimientos sociales deben seguir permanentemente, ya que, como se dice, de momento no hay solución, está todo blindado a favor de la dictadura democrática de Piñera. Entonces, esperar a las nuevas elecciones y mientras ese periodo de tiempo sucede, formar un gran movimiento político, por supuesto que sea de izquierda, que llegue al poder vía elecciones democráticas y luego ya en el poder hacer una reforma constitucional, igual no, pero al estilo de Evo Morales, que reformó la Constitución vía asamblea constituyente, ¿no? De esa manera, es decir, aguantar hasta que se vaya Piñera, por supuesto con protestas permanentemente, siempre, ¿no? Y luego ya cambiar el país, porque si no, pues no se propone nada. Si se dice que no hay solución, no hay nada, entonces digo yo, ¿cuál es la propuesta? ¿No? ¿Qué vías hay? Mira, por ahora, como lo he dicho todo el rato, la única propuesta son las asambleas territoriales y los cabildos ciudadanos que están apareciendo al costado. Ahora, la segunda opción que propones tú no va a ocurrir, tenlo por seguro que no va a ocurrir.
mucho tiempo hemos intentado que ocurra y no ocurrió. Y hoy en día nadie va a apoyar a un candidato que emerja más encima cargándose el peso del estallido social a su favor. Eso todo este tiempo ha estado deslegitimándose. Muchas personas han intentado levantar sus imágenes a partir del movimiento social y han quedado vetados completamente. Y hoy en día eso sigue ocurriendo. Y por la explicación que he dado todo el rato, acá lo que colapsó no es solamente el gobierno de Piñera, no es el gobierno de Piñera que colapsó, lo que colapsó es la institucionalidad chilena. Entonces, claro, quizás en Bolivia eso funcionó en su momento, en muchos países puede haber funcionado, pero hoy en día se está proponiendo algo que es incierto, algo que es nuevo y que hay que dejar de perderle el miedo a la democracia, a la institucionalidad, porque lo único que ha hecho es perpetuarlo todo, solo ha mantenido el status quo. Y yo creo que incluso lo que pasó en Bolivia es ejemplo de que esto no funciona. O sea, a Bolivia le dieron un golpe de Estado sin ningún asco. Sin ningún asco. Lo mismo puede pasar en Chile. Y si no estamos levantados todos, eso no se va a revertir. Y hoy en día ya hemos perdido tanto. Yo perdí un ojo, muchos perdieron la vida, que nadie se va a esperar hasta que termine el gobierno de Sebastián Piñera. Y si eso pasara, ten por seguro que van a faltar otros 30 años para juntar esta misma fuerza que hoy en día nos mantiene en las calles. Gracias. Otra pregunta. Bueno, queremos agradecer tu presencia acá, por todo lo que nos has informado. Además nos has dado una visión muy particular tuya, además tú ya lo dijiste, es personal. Naturalmente que en lo que es Chile en este momento, la situación, yo creo que hay otras opiniones y otras posiciones, pero yo creo que lo importante es discutir en forma unida los caminos que tenemos que seguir. Es decir, porque tenemos una responsabilidad. Y sin estar descartando de partida a movimientos sociales, etcétera, etcétera, porque eso nos va a impedir poder avanzar. Yo sigo pregonando la unidad. Es una cosa para nosotros muy importante. Bueno, muchas gracias. Como te digo, ha sido esto muy conmovedor, tu testimonio acá. Y quisiéramos continuar dando un aviso de las nuevas, creo que acciones o ¿te la va a dar? Algo muy breve. Pasa que a Cabildo nos han invitado a una entrevista para mañana dentro de un podcast chileno. Y la idea sería que participásemos, claro, me van a entrevistar a mí, pero sería lo ideal que también estuviese una compañera presente para esa entrevista. Esta entrevista va a ser de manera virtual, mañana entre las 3 de la tarde y las 4:30. Entonces cualquier compañera que tenga tiempo y disponibilidad para estar presente también en esa entrevista sería genial. Y nada, que se acerquen ahora, mañana, lunes, entre las 15 horas y las 16:30. Eso. Gracias. Quisiera pedirle un gran aplauso a Matías Orellana por su voy a aprovechar también de despedirme. Como saben, esta gira ha sido súper loca, muy intensa. Me hubiese encantado conocer este lugar en otras circunstancias, con más calma, con más tiempo. Y bueno, de verdad solo tengo ganas de dormir, así que lo siento. No voy a seguir participando de las actividades. Espero que les vaya súper y que puedan entender que de verdad ha sido bastante agotador y que queda varios días todavía y la idea es no morir en el intento. Así que gracias, tío.